Vamos entonces a la palabra del Señor. El título de la reflexión es Responsable de mi vida y de mis actos. ¿Quién es responsable de su vida? Cada uno de nosotros es responsable de su vida y también de sus actos. Todo lo que uno hace le tiene que dar cuentas al Señor de eso. Todo lo que hacemos le tenemos que dar cuenta. Vamos a buscar el Salmo 32 y lo vamos a leer todo. Pero también vamos a buscar el Salmo 51. Separen esos dos salmos. Salmo 32 y el Salmo 51. Primero, porque con el que voy a basar la reflexión es el Salmo 32. Y luego separan el Salmo 51. Yo voy a leer en la Reina Valera, revisión 1960. En la introducción yo coloqué así. Hay muchos personajes en la Biblia de los que aprendemos muchas enseñanzas y en los cuales de una u otra forma nos reflejamos. Está el rey David, está el profeta Daniel, está José, está Job, está Jeremías, está Ruth, está la Virgen María, etcétera, etcétera. Muchos personajes de la Biblia nos enseñan, ¿cierto? Pero también nosotros nos vemos reflejados en ellas en algunas actitudes. Pero en este caso voy a referirme al rey David, porque el rey David escribió el Salmo 32 y también el Salmo 51. Del rey David se dice en las Sagradas Escrituras que era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando ustedes oyen eso, ¿qué piensan? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién es una persona conforme al corazón de Dios? Entregado a Dios, obediente a Dios, ser como Él, imitarlo a Él, ser una persona conforme al corazón de Dios. ¿Todos anhelamos eso? Sí, todos anhelamos ser conforme al corazón de Dios. ¿Lo logramos? Si nos proponemos, sí, pero a veces eso dura muy poco porque nos dejamos dominar por la naturaleza pecaminosa. Pues eso fue lo que le pasó al rey David. Ustedes saben la historia del rey David, sus hazañas, sus proezas, lo que uno recuerda al comienzo de él, de dónde fue sacado David. Del pastoreo de ovejas. Él era pastor de ovejas. Y siendo muy joven, fue elegido como rey. Pero él hizo una gran hazaña comenzando su vida mostrándose en esa relación con Dios, que él se enfrentó a un gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante? El gigante Goliat. ¿Y cómo mató el rey David a Goliat? Lo tumbó con una piedra y lo mató con la propia espada de Goliat. Él llegó, lanzó una piedra con su honda y él quedó aturdido porque la piedra se le clavó en la frente, en la cabeza. Imagínense con qué velocidad iba. Pues claro, el gigante quedó surumbático, cayó y el rey David le desenvainó la espada y con ella le cortó la cabeza. Fue un hombre que era celoso de Dios, un hombre que amaba a su Dios y que amaba a su nación. Por eso fue elegido después de que el Señor desechó como rey ¿a quién? A Saúl. El primer rey de Israel fue Saúl, pero Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque fue desobediente a la voz de Dios, porque no obedeció estrictamente lo que Dios le dijo. Bueno, pero esas son las cosas lindas, las proezas de David, y hay muchísimas más, pero miren cómo tan fácil uno puede desviarse del camino. Por eso el Señor nos advierte en su palabra que el que esté libre de culpa tire la primera piedra. ¿Y quién puede tirar la piedra? Ninguno. Y que el que piense estar firme, mire que no caiga. Uno puede estar muy asegurado, como muy pretencioso de que porque es cristiano el enemigo no. El enemigo anda al acecho, buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Él está como león rugiente, al acecho.
Si usted le abre una endijita, por ahí cae. Familia, nosotros no debemos estar siempre mirando, ay, mire cómo está. Si ve cómo cayó, si ve cómo está de mal. ¿Y nosotros qué? Primeramente nosotros debemos ocuparnos de tener una buena relación con el Señor. A ver, levanten la mano los que hicieron hoy su devocional. ¿Quiénes oraron? ¿Quiénes leyeron la Biblia? Vea, si ustedes no están apercibidos en eso, si ustedes no se levantan de madrugada, como nos dio ejemplo Jesús, a orar, ¿cómo pueden enfrentar el día si usted no leyó la palabra de Dios? Si no hizo ese tiempo, si no sacó ese tiempo a solas con Dios, ¿usted no cree que fácilmente puede caer? El enemigo, obsérvale, él manda a sus demonios. Vaya y me le echa cuidado, me le pone cuidado a fulanito, a fulanita. Y ellos van y le cuentan, veamos, vea Señor, como le digan los demonios a Satanás. Yo visité a tal persona, la estuve observando. Esa es presa fácil, por aquí es débil, lleva 8 días sin orar, no se inclina ante su Dios. Lleva mucho tiempo sin leer la Biblia, no sabe ni dónde está la Biblia. Un día la dejó por allá, no se acuerda. O ahí dice, no, nosotros tranquilos, vea, amo, usted puede estar tranquilo con esa persona, déjela que siga así porque ella misma está cayendo al hueco. Imagínese que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. Y eso está lleno de polvo, amarillentas las hojas. Eso es bueno para nosotros, dicen, porque no la lee, la tiene como agüero, así como ponen esas sábilas en la puerta. Familia, uno tiene que estar preparado. Nosotros debemos estar instruyéndonos en los caminos de Dios. Si usted no ora, si usted no lee la palabra, si usted no busca a Dios, si usted no ayuna, si usted no vigila, si usted no alaba a Dios, ¿cómo cree usted que se va a sostener en esa vida espiritual que tiene? ¿Cómo cree usted que el enemigo no le va a coger fuerza? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero si usted le abre una endija, por diminuta que sea al enemigo, por ahí él se va a aprovechar de usted. No es en vano que nosotros vivamos repitiéndoles a ustedes que busquen de Dios. Es que no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra una persona. Usted se enfrenta a una persona y usted le da y ella le da. Y quedan los dos, pues según los golpes, adoloridos, pero con una hueste espiritual de maldad, con un espíritu de la oscuridad. Usted ve esos espíritus, pero ellos están al acecho y la lucha es contra ellos. El enemigo por todos los medios va a tratar de que usted no busque a Dios. Pues vamos a ver qué fue lo que pasó con el rey David al respecto. Leamos primero el Salmo 51 del 1 al 4. Salmo 51 del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está diciendo aquí el rey David? Él está reconociendo sus rebeliones. Él ha entendido que con ellas ofendía a su amado Dios, porque él dice, contra ti y solamente contra ti he pecado. Es que nosotros cuando transgredimos la ley de Dios, cuando la desobedecemos, es contra Dios que pecamos. Uno generalmente se duele es porque si de pronto alguien lo vio a uno patulequeando, ¡ay, qué pena! No, uno tiene que dolerse es de ofender a Dios. Por eso uno todos los días tiene que confesarse ante el Señor y reconocer sus fallas, sus errores. No somos perfectos, que eso es otra cosa en la que nosotros a veces nos enfocamos, en esperar perfección de la gente. Ninguno es perfecto y uno se duele y uno se lastima por las actitudes equivocadas, porque uno no ve en la gente lo que quiere ver, porque uno no ve en la gente lo que espera de esa persona. No, usted no tiene que dolerse de eso. Usted tiene que dolerse de lo que Dios dice, de lo que
Usted ofende a Dios, pero usted no espere de Dios, no espere de la gente ni espere de usted perfección. Siempre, de alguna manera, usted va a estar pecando. Lo que importa aquí es que Dios siempre está dispuesto a perdonarle. Cada que usted peca, ¿qué tiene que hacer? Confesar su pecado, pedirle perdón a Dios, ponerse de acuerdo con Él en lo que falló y seguir adelante, seguir adelante. Bueno, él reconocía la necesidad de Dios, reconocía y entendía que ofendía a su amado Dios con sus pecados. Vamos a ver allí mismo en el Salmo 51 del 10 al 12 que él reconocía la necesidad de Dios. Del 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustén. Tan bonito, ¿no? ¿Qué está reconociendo él? Que él sin Dios no es nada, que el único que puede limpiarlo de toda su maldad es el Señor, que en su misericordia tenga piedad de él, que tenga piedad de él. Él reconoce que sin Dios nada es. Por eso le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando uno peca, está alejado de Dios. Cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. Y el alejarse de Dios, uno lo siente. Uno siente esa lejanía de Dios. No porque Él se haya ido lejos de nosotros, es porque nosotros nos hemos ido lejos de Él. Con nuestros pecados nos apartamos de Él porque Él es santo y Él no tolera el pecado. Y si no lo reconocemos, por eso Él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando uno está alejado de Dios por el pecado, uno no tiene gozo. Compruébelo usted. ¿Por qué usted vive amargada, amargado? ¿Por qué vive lleno de resentimientos, lleno de prevenciones, de tanta cosa fea, de miedos? Porque está alejado de Dios. Entre más cerca uno esté de Dios, más gozo siente, pero entre más lejos uno pierde el gozo, se olvida de que Cristo lo ha salvado aún. Nosotros tenemos un regalo maravilloso que es la salvación y debemos agradecer por eso. Por eso Él aquí está reconociendo que necesita un corazón limpio. Para uno tener un corazón limpio, ¿qué debe hacer? Confesar sus pecados, ponerse de acuerdo con Dios en qué está mal. Pues familia, él asumió las consecuencias de sus actos. En el Salmo 51, él está arrepentido. Primero debiera ser el Salmo 51 según el orden, porque luego él recibe el perdón, que es el Salmo 32. Pero entonces vamos ahora sí al Salmo 32. Y en esta versión que estoy usando, que es la Reina Valera 1960, dice: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo
todos vosotros los rectos de corazón. Y vamos a desglosar el Salmo 32 con estos 11 versículos. Dicen en los primeros 4 versículos: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué hizo él? Aquí en el Salmo 32 del 1 al 4, él está asumiendo las consecuencias de sus actos, haciéndose responsable de su condición. Usted no le eche la culpa de su condición a nadie. Usted está como quiere estar. Nadie puede vivir la vida por usted. ¿Quién es el que decide estar alegre o triste? ¿Es usted? ¿Quién es el que decide amargarse o no? Cada uno de nosotros. ¿Por qué le echa la culpa a los demás? ¿Usted? Le va a dar cuentas a Dios de su vida. Por eso yo le coloqué aquí: responsable de mi vida y de mis actos. Usted no le puede echar: ¿y usted por qué tiene esa cara larga y aburrida? Ay, es que fulanito, ay, es que fulanita me hizo esto, ay, es que no me miró, es que no me saludó, es que me hizo esto. Cara de limón, dice mi Marquitos. No, ¿por qué? Si es que esa persona que le hizo mal o que la ha afligido no vive en usted. Usted decide cómo recibe las cosas. ¿Cuánta gente vive llena de odio en su corazón? Llena de resentimientos contra otros. Y se pasa la vida así. ¿Y qué está haciendo con esa vida? Desperdiciándola. Porque esa persona muchas veces ni cuenta se da de lo que le hizo a usted. ¿Y usted cómo? Con dolor en el corazón, resentida, resentido. ¿A quién le va a pedir cuentas? A Dios, a cada uno. A las personas que la han lastimado a usted, claro que les va a pedir cuentas. Pero a usted le va a decir: ¿y usted cómo recibió las cosas? Usted debe estar lleno del fruto mío, de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Miren lo que está diciendo el rey David: que mientras cayó se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. ¿Qué cayó el rey David? El rey David cometió un pecado gravísimo. El rey David tenía muchas mujeres porque él era el rey y él podía casarse con quien quisiera y podía vivir con la mujer que quisiera porque era el rey. En esa época ya habían normas que el hombre debía casarse con una sola mujer, pero él tenía varias. Y una vez dice que el ejército de él se fue a luchar una batalla, pero el rey David se levantó tarde. El rey David oraba 7 veces al día y él se levantaba temprano. Él era un hombre que vigilaba mucho, hacía muchas vigilias, porque en los salmos muestra que muchas veces él en la noche adoraba al Señor. Pero esta vez se levantó tarde, dice la palabra de Dios. Se levantó tarde y no fue el deber de un rey. En esa época era ir con su ejército a luchar y él no fue. Se levantó tarde. Miren que él estaba mostrando que se había alejado de Dios. Primero, porque no se levantó temprano a adorar a Dios. Segundo, porque no fue a acompañar su ejército, no estaba cumpliendo el deber de rey. Ya dos, ¿vale? Y se asomó, dice, por la azotea. Me imagino que era un lugar alto en donde veía él a su alrededor y vio a Betsabé, la esposa de Urías, que se estaba bañando. ¿Cómo se estaba bañando esa esposa de Urías? Estaba desnuda. Pues uno cuando se mete al baño, ¿quién se baña con ropa? No se tiene que quitar la ropa. ¿Y quién estaba ahí atento a lo que el rey David hacía? Estaba Dios, pero también estaba el diablo. Y el diablo, me imagino, pues yo, en mi especulación, porque el diablo es un espíritu, pero me imagino que si él tuviera, te personificara, se sobaría las manos y dice: uy, este me está dando papaya, me está dando papaya. Y contento el enemigo. Y dijo: aquí fue, lo voy a tentar. Se levantó tarde, no buscó a su Dios, no tuvo ese tiempo a solas con Dios y además salió a ver a quién le mostró. A suculenta mujer, hermosa mujer. Y la deseó, teniendo varias, deseó esa mujer. ¿Con qué lo tentó el diablo? Con los deseos de la carne, el deseo de la carne.
con la carne. Y la mandó a traer, se acostó con ella y pasado un tiempo, la mujer le dice, estoy embarazada. Entonces, ¿se imaginan cómo se desesperó el rey? Porque Urías era un soldado de su ejército y él estaba peleando por el pueblo de Israel, por su rey, y él acostarse con la mujer y dejarla embarazada. Pues, ¿qué hizo David? Ustedes saben la historia, yo simplemente se las estoy recordando. ¿Qué hizo David? Mandó a traer a Urías. Le mandó a decir al comandante del ejército que le mandara a Urías. Bueno, Urías llegó y en vez de irse a la casa, se acostó allá con los sirvientes del rey, tan lindo. Y David pensaba que él se había ido a la casa. ¿Para qué? Para que se acostara con su esposa y ahí tapar. Porque le hubiera dicho a la esposa, dígale que usted quedó embarazada de él. Pero Urías no fue a la casa. Entonces le salió mal el plan. ¿Y qué pasó, familia? Imagínense que Urías, cuando el rey se dio cuenta que él no había ido a la casa, se azaró. Y le dijo, ¿cómo así que no estuviste en tu casa? Y dije, no, mi rey, ¿yo cómo voy a irme a mi casa a disfrutar de mi mujer mientras el pueblo, mientras el ejército está peleando una batalla? No puedo hacer esto. Y entonces lo mandó otra vez al ejército, pero con él mismo mandó una nota. Y esa nota decía al comandante del ejército, ponme a Urías en la primera línea, al frente. ¿A quiénes mataban en una guerra de primeros? A los que estaban adelante, a los que estaban adelante, a la primera línea. Pues, ¿cuál fue el resultado? ¿Quedó vivo o no Urías? Lo mataron, lo mataron. ¿Y qué pasó? Que él se quedó calladito. Cuando lo mataron, mandó a traer a Betsabé como mujer de él, pero se quedó callado en ese pecado y no lo confesó. Por eso en el Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y él decía, bienaventurado el hombre que a quien el Señor perdona sus pecados. Así comienza el 1 y el 2, ¿cierto? Es feliz una persona que se siente perdonada. Pero él dice que mientras cayó ese pecado, ¿saben cuánto tiempo se guardó ese pecado el rey David? ¿Cuánto se cayó él, ese pecado? Un año. Y si no es por Dios mismo que en su misericordia, por amor a él, le manda al profeta, él se hubiera quedado callado. ¿Cuánto tiempo? Pues se había muerto. ¿Cuánta gente vive enferma? Con cáncer, con gastritis, con un montón de enfermedades. ¿Por qué? Porque no ha solucionado cosas en el alma. Porque vive llena de odios, de resentimientos, de raíces de amargura y eso enferma el cuerpo. Pues así estaba David. Me imagino que en ese tiempo se volvió viejo, se volvió canoso, se arrugó, no tenía ni ganas de caminar, porque dice que gemía todo el día. ¿Cómo sería ese dolor? ¿Cómo sería ese remordimiento de haber matado a un hombre bueno por haberse acostado con la mujer de él y por encubrir que la había dejado embarazada? Tiene que haber sido terrible. ¿Cómo se sentirá una persona cuando mata a otra siendo inocente? Tiene que haber sido mucho el dolor. Pero Dios tan lindo que le mandó a un profeta y el profeta fue el que lo enfrentó y ya él reconoció su pecado y pidió perdón. Y por eso escribe este salmo. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, él asumió las consecuencias de sus actos haciéndose responsable de su condición. Decidió derramar su corazón ante el Señor y esto hizo que se sintiera libre de culpas al recibir su perdón. Dice en el Salmo 32, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando el profeta lo confronta diciéndole como una analogía, dice, imagínate tú que había un hombre que tenía una sola corderita, una sola ovejita. Y había otro muy rico que tenía muchas ovejas. Y resulta que ese que tenía muchas ovejas le quitó la uniquita al que tenía solo una. Se la quitó y se la mató.
¿Tú qué crees que se le debe hacer a ese hombre rico que tenía muchas y que le quitó la uniquita? Que dijo el rey David, es merecedor de la muerte. Dice, pues ese hombre eres tú. Ahí fue donde él reconoció su pecado. Me imagino que él derramó su corazón ante Dios, confesó, sí, Dios, yo soy digno de eso. ¿Por qué? Porque tan bonita la analogía. Claro, Urías tenía solo esa esposa y él lo mató, se la quitó, le quitó esa mujer a él. Él tenía muchas, era el rey. Y ahí él reconoció cómo más podía tapar ese pecado ante Dios. Ya se sintió descubierto y creo que sintió alivio. Ay, por fin me puedo desprender de este pecado. Tan lindo Dios con uno, ¿no? Así es Dios. Él le dice de muchas maneras. ¿Ustedes no se sienten así cuando no tienen un pecado y no lo confiesan? Sienten desasosiego. A veces ya como que uno se deprime ni le da ganas de levantarse porque le da y le da vueltas y el Espíritu Santo es dígale y dígale que uno se debe arrepentir, que uno debe cambiar y hasta que no cambia, hasta que Dios no lo confronta, pues uno no descansa. Él descansó porque reconoció su pecado, porque lo confesó sus transgresiones a Jehová y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Decidió derramar su corazón ante el Señor y esto hizo que se sintiera libre de culpas al recibir el perdón del Señor. El rey David entendió la importancia de orar. En el versículo 6 y 7 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando uno se siente perdonado, va a él y uno se deja arrullar por él, ¿no? Deja que el Señor como un bálsamo de amor quite esa culpa y se siente bien, se siente livianito. Haya en Dios refugio. ¿Por qué? Porque ya está nuevamente cerca Él. El pecado a uno lo aleja de Dios. Y tras un pecado viene otro y otro, porque uno está alejado de Dios. Pero cuando uno se acerca a Dios, uno ve la bendición de Dios. Comienza todo a fluir, a darse bien. Comienza uno a sentir las bendiciones de Dios. Pero cuando uno está alejado de Dios, no ve eso, no ve esas bendiciones. Y eso es lo que el rey David está diciendo aquí. Él reconoció la necesidad de orar, entendió esa importancia de orar, de acercarse a Dios, de refugiarse en Él para que lo librara de toda angustia. El rey David entendió y aceptó la guía del Señor, recibió sus promesas. Dice en el Salmo, en el versículo 8, ¿quién está diciendo eso? ¿David o Dios? ¿Quién le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar? Dios. Cuando él se acercó a Dios, cuando se refugió en Dios, el Señor le dijo, tranquilo hijo, yo te perdono. Yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Claro que uno ve esa gran promesa, pero ustedes saben que Dios castigó severamente al rey David. ¿Cuál fue el castigo del rey David? Primero, el hijo que Betsabé iba a tener murió. Él le clamó a Dios, dice que ayunó varios días, pero el niño murió. Consecuencias de su pecado, el niño murió. Y una consecuencia terrible fue que dijo, lo que tú hiciste en secreto con esta mujer, yo voy a hacer que en público se haga con tus hijas, con tu familia. En tu familia siempre habrá espada, siempre habrá pelea. Y dicho y hecho, como él tenía varias mujeres, un hijo que tenía con una mujer violó a una hija que tenía con otra mujer. O sea, el medio hermano violó a la media hermana. Dos hijos de él trataron de usurparle el reinado. Muy triste las consecuencias, ¿cierto? Pero el Señor aquí le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el Señor lo cumplió, porque ¿quién es descendiente del rey David? De la línea de David, ¿quién nació?
Jesucristo. Porque el Señor le prometió al rey David que su descendencia estaría siempre delante de él. Y qué bonito, porque Jesús es descendiente del rey David. Él aceptó la guía del Señor y recibió su hermosa promesa de que el Señor le guiaría y le haría entender el camino por donde debía andar. Él comprendió que la testarudez, que la terquedad no conducen a nada, que no sirven de nada, que las cosas que se hacen deben hacerse por convicción y no por obligación. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetado como con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando uno no se acerca a Dios, se parece un mulo, un caballo. Para que un caballo obedezca, ¿qué hay que ponerle? Frenos y riendas. Hay que ponerle unas riendas, porque si no, de buenas a primeras, usted le va a decir, caballito, tú te vas derechito por este camino. No le ponga las riendas y verá que no le camina. Y una mula más. Mi mamá tenía un dicho y nos decía, es que es más terca que una mula, porque las mulas son testarudas. Ellas se paran y ¿quién las hace andar? Por eso ahí el rey David dice, no seas así, porque él aprendió la lección. Dice, yo ya viví en carne propia el ser terco. Entonces les recomiendo a ustedes que no sean como el mulo, como el caballo, que si no es con riendas no se acercan a Dios. ¿Usted por qué tiene que ser obligada? ¿Por qué tiene que ser obligado a buscar a Dios? ¿Por qué le tiene que rogar uno para que usted venga? Usted tiene que acercarse a Dios por convicción, porque sabe que es su necesidad. Familia, pues no nos hagamos rogar. Busquemos a Dios mientras pueda ser allá, o acérquese a Él, ore a Él. Entendió que acercarse a Dios trae beneficios, pero el no buscarlo acarrea muchos dolores. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué pasa con el que espera en Dios, con el que se acerca a Dios? Dios lo bendice, pero al impío, ¿qué le esperan? Muchos dolores, muchos dolores. Una persona que no busca a Dios, que no se acerca a Dios, ¿cómo va a esperar bendiciones? Y aún así Dios es misericordioso, pero nosotros tenemos que buscar a Dios, siempre buscar a Dios. Porque cuando uno busca a Dios, cuando se acerca a Él, Dios lo premia, Dios lo galardona, Dios lo recompensa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mantenernos limpios, a mantenernos puros, a rogarle al Señor que nos haga entender y nos enseñe el camino por donde debemos andar. No hay de otra, ¿cierto? Pero con convicción. ¡Ay, qué pereza! Va a llover y nos toca ir a la iglesia. ¡Qué pereza! ¿Por qué? Si usted debe venir con gozo aquí a edificarse, Señor, ¿qué es lo que me vas a hablar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y obedecerlo, porque qué triste una persona terca, que Dios le hable y no hace caso. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por este personaje del cual hemos aprendido tanto. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque a través del rey David nos enseñas que nosotros no debemos ocultarte nada, que no debemos callar nuestro pecado, que por el contrario debemos, entre más rápido mejor, reconocer nuestras faltas ante ti, para que en tu misericordia nos laves con tu preciosa sangre.